La venganza en las montañas. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, en mi caso, va a estar helado como estas montañas donde ahora trabajo como guardabosques de rescate, como el corazón de mi esposa, quien pensó que podía jugar con los sentimientos de un exmarino sin consecuencias, y como el abismo que pronto tragará a dos amantes que creyeron que yo era demasiado tonto para notar su sucio secretito. Miro fijamente la pantalla de mi computadora en el centro de despacho de rescate de montaña y los picos blancos en las fotos se desdibujan ante mis ojos. La última semana fue particularmente dura. 4 llamadas, 2 descensos serios por pendientes heladas, una evacuación de un esquiador herido. Solo otro día de trabajo para alguien que solía sacar a sus hombres bajo fuego enemigo, excepto que ahora estoy salvando civiles mientras mi esposa está haciendo. Cada llamada en las montañas me recuerda mi pasado, aquellos días cuando las vidas de las personas dependían de tus decisiones, cuando tenías que actuar rápido y preciso, sin margen de error. Mi entrenamiento militar se quedó conmigo en cómo reviso mi equipo antes de salir, cómo calculo las opciones de ascenso, cómo evalúo los riesgos. Las montañas no perdonan errores al igual que la guerra. Oye, Alejandro, tienes un mensaje. La voz de Kevin, el despachador de turno, me saca de mis pesados pensamientos. Una notificación aparece en la pantalla. Emily ha presentado una solicitud para participar en una excursión de día completo por una nueva ruta. Dificultad avanzada. Leo las líneas y algo dentro de mí se tensa ante el tono oficial falso de su correo electrónico. La memoria me arroja imágenes del pasado, cómo nos conocimos aquí mismo en las montañas hace 3 años. Ella acababa de obtener su certificación de instructora y yo acababa de dejar los marines. 2 almas solitarias encontrándose entre las nieves eternas. Dijo que estaba cautivada por mi reserva, mi fuerza interior. Y yo solo vi en sus ojos un reflejo de la vida con la que soñaba durante todos mis años de servicio. Escucha, compadre, Kevin se inquieta junto a mi escritorio, interrumpiendo el flujo de recuerdos. Hay algo. Vi a tu Emily en la cafetería junto a la estación del teleférico superior ayer. Asiento, conozco el lugar, una cafetería habitual para turistas y personal. A menudo almorzábamos allí juntos cuando nuestros descansos solían coincidir. Solían. No estaba sola, elige sus palabras como un experto en desactivación de bombas. Estaba con ese nuevo instructor, Brian, y tú sabes, no parecía una reunión de trabajo. Estaban sentados en la esquina del fondo y él estaba sosteniendo su mano. Algo se rompe dentro de mí, pero exteriormente permanezco calmado. El entrenamiento militar viene al rescate nuevamente. No muestres emociones, analiza la situación, planifica tus acciones. ¿Desde hace cuánto lo has notado? Mi voz suena ronca, como si hubiera estado tragando viento de montaña. Un par de semanas, quería decírtelo antes, pero se detiene mirando mis puños apretados. Alejandro, sé que no eres del tipo que hace escenas, pero escucha a un viejo amigo. A veces es mejor aclarar las cosas de inmediato. Y luego que, sonrío con sarcasmo, golpear a este instructor, causar un escándalo, no, Kevin, en las montañas las cosas se manejan de manera diferente. Me levanto de mi escritorio y camino hacia la ventana. Afuera, una danza interminable de copos de nieve cubre las laderas de la montaña en un manto blanco. En algún lugar ahí fuera, en una de estas rutas, dentro de 2 días, un grupo de 6 personas partirá. 2 idiotas imprudentes y 4 turistas aleatorios que no sospechan que su caminata podría ser la última. Los recuerdos afloran de todas esas veces que encontramos los cuerpos de turistas desafortunados, aquellos que cayeron de acantilados, congelados en ventiscas, hundidos en grietas. Las montañas saben cómo guardar secretos y saben cómo castigar a aquellos que pierden su vigilancia. Kevin, me vuelvo hacia mi amigo, necesito información. Todo, la ruta, el grupo, la posición, el pronóstico del tiempo, todas las secciones peligrosas en su camino y especialmente lugares donde la comunicación es irregular.
Alejandro sacude la cabeza y veo comprensión en sus ojos. Solo no hagas tonterías, vale. Si algo sucede. Si algo sucede, sonrío, esa sonrisa especial que mis marines solían llamar la sonrisa del Jaread, solo será otro accidente en la montaña. Ya sabes cuántos pueden ocurrir cada temporada, especialmente cuando el instructor está demasiado distraído. Me siento frente a la computadora y abro el mapa del terreno. Ahí está su ruta, una línea serpenteante entre picos. 3 días de caminata, 2 pasos, docenas de secciones peligrosas, pendientes heladas, salientes estrechos, grietas profundas. Conozco estos lugares como la palma de mi mano, sé dónde el sendero se vuelve particularmente traicionero, donde ocurren más a menudo los deslizamientos de rocas, donde la costra de hielo podría no sostener el. Extraña elección de ruta, digo en voz alta, demasiado arriesgada para esta época del año. Incluso los guías experimentados suelen evitar el segundo paso. Quizás deberíamos advertir a la gerencia, sugiere Kevin con cautela. ¿Por qué me encojo de hombros? Brian Taylor es un instructor experimentado, seguramente sabe lo que está haciendo. Aunque dicen que el amor nubla el juicio incluso de los más experimentados. Por la tarde regreso a casa. Nuestro apartamento me recibe con el olor a café y música suave. Emily está empacando su mochila, tarareando alguna melodía. Ni siquiera se sobresalta cuando entro, tan absorta en sus pensamientos o tan acostumbrada a mentir. La observo apoyado contra el marco de la puerta. Sus movimientos son precisos, confiados, la marca de una instructora experimentada. Mosquetones, cuerdas, equipo de seguridad, todo va a la mochila con la precisión metódica de alguien que ha hecho esto cientos de veces. Solo sus dedos ocasionalmente tiemblan, traicionando su nerviosismo. Preparándote para la excursión, pregunto y finalmente nota mi presencia. Sí, continúa empacando, tratando de evitar el contacto visual. Nueva ruta, necesito ganar más experiencia. Por supuesto, camino hacia la ventana. Por cierto, vi el pronóstico del tiempo hoy. Están prediciendo condiciones difíciles en el paso, visibilidad casi cero, vientos racheados. No es gran cosa, su voz suena despreocupada, pero oigo las notas falsas. Tendremos un instructor experimentado con nosotros. Sí, escuché, observo cómo el polvo se acumula afuera, convirtiendo las montañas en siluetas oscuras. Brian Taylor. Dicen que es un excelente especialista, especialmente cuando se trata de trabajar con clientas femeninas. Se congela por un momento y en esa pausa escucho todo lo que necesito saber. Miedo, culpa y algo más, quizás alivio de que ya no necesite fingir. No sabía que lo conocías, dice tan casualmente como es posible, pero la mochila en sus manos tiembla reveladoramente. Oh, sé muchas cosas, me volteé para mirarla a la cara y ahora ella se ve obligada a encontrarse con mi mirada. Por ejemplo, que las montañas no perdonan el descuido y que incluso los guías experimentados a veces pierden su enfoque, especialmente cuando sus mentes están ocupadas con cosas distintas a la ruta. Ahora finalmente se estremece de verdad. Se endereza lentamente, todavía de espaldas a mí, pero veo cómo se tensan sus hombros. Alejandro no es lo que. Buenas noches, me dirijo hacia la puerta, sintiendo crecer dentro de mí una furia fría y calculada. Que tengas una buena excursión, y saluda a Brian, dile que vigile la ruta con más cuidado. Todo tipo de cosas suceden en las montañas. Salgo cerrando cuidadosamente la puerta detrás de mí. Hay un estruendo. Ella deja caer un mosquetón de sus manos temblorosas, o tal vez ese es el sonido de nuestra felicidad haciéndose añicos. Todo tipo de cosas realmente suceden en las montañas, especialmente cuando un exmarino decide dar una lección a aquellos que lo traicionaron. Por la noche me siento largo tiempo en la mesa de la cocina, estudiando mapas y pronósticos del tiempo. En algún lugar del dormitorio, Emily se revuelve inquieta, probablemente imaginando su romántico paseo por la montaña.
Me pregunto en qué estará pensando, en cómo sus dedos arderán con toques casuales durante el descanso, o en cómo compartirán una tienda mientras el resto del grupo duerme en otra. Pero yo estoy pensando en algo más, en lo traicionera que puede ser la nieve de montaña, en lo fácil que es perder orientación en la niebla espesa, en lo simple que es tomar un giro equivocado en una bifurcación del sendero, y en cómo los equipos de rescate a veces pueden llegar tarde. Después de todo, la comunicación en las montañas es tan poco confiable. La trampa en la niebla matutina. Las figuras de los turistas aparecen como siluetas borrosas. Los observo a través de binoculares desde el punto de observación de la estación de rescate, notando cada detalle. 6 personas exactamente como se indica, 2 parejas casadas de la ciudad, típicos trabajadores de oficina que decidieron obtener su dosis de adrenalina con un tour extremo, un profesor de geología anciano, cliente de larga data de nuestro resort, y luego Brian y Emily. Reunión del grupo a las 8:00, salida a las 8:30, murmuro, revisando el plan de la excursión. Todo está justo en horario. Brian realiza la sesión informativa, sus manos constantemente volando en el aire, señalando algo en el mapa. Fanfarrón con exceso de confianza. Emily está cerca, supuestamente ayudando con las explicaciones, pero veo cómo sus dedos se tocan accidentalmente al pasar el equipo. Revisando el pronóstico del tiempo, la voz del despachador detrás de mí suena rutinaria. Alejandro, están prediciendo una fuerte caída en la visibilidad alrededor del segundo paso mañana. Tal vez deberíamos advertir al grupo. No es necesario, bajo los binoculares. Brian es un instructor experimentado, seguramente monitorea el pronóstico él mismo. El grupo comienza a moverse a lo largo del sendero. Conozco esta ruta de memoria. El primer día es, de hecho, simple, un ascenso suave, sendero bien marcado, varios lugares panorámicos para descansos. Un comienzo perfecto para adormecerlos en una falsa sensación de seguridad para hacerles creer en su invulnerabilidad. Todo el día patrullé entre puntos de observación, monitoreando su progreso. Se mueven lentamente, mostrando la inexperiencia de la mayoría de los participantes. Hacen paradas frecuentes. En un descanso, veo a Brian sacar un termo y todo el grupo discute animadamente algo, pasando una taza, probablemente contándoles sus historias de picos conquistados. Por la tarde instalan el campamento exactamente en el lugar planificado, un acogedor lugar bajo una cornisa rocosa. Incluso desde aquí puedo ver cómo Brian ayuda a Emily a montar la tienda, cómo susurran sobre algo pensando que nadie nota su privacidad. Idiotas. En las montañas alguien siempre te está mirando, incluso si no lo sospechas. Por la noche regreso a la base y me sumerjo en la preparación. Saco viejos mapas del terreno, los que se guardan en los archivos del servicio de rescate. Marcan todos los puntos peligrosos, aquellos sobre los que no se escribe en los folletos turísticos, zonas de viejas avalanchas, salientes inestables, grietas enmascaradas por la nieve. Al amanecer, mientras el grupo apenas se está despertando en su campamento, ya estoy en posición. El primer accidente debería ocurrir en 3 horas, en la curva del sendero por el precipicio. Revisé especialmente esta sección ayer. Un cable bien disfrazado es suficiente para hacer que parte del sendero se desmorone. No fatal, solo una primera advertencia. Emergen de la niebla matutina justo en horario. Brian lidera como debe hacerlo un instructor. Emily va en la retaguardia ayudando al anciano profesor. Entre ellos, 2 parejas casadas, ya bastante cansadas pero aún llenas de entusiasmo. Espero hasta que todo el grupo llega a la sección correcta. Brian cruza el punto peligroso primero, por supuesto, es experimentado. La primera pareja casada lo sigue. La segunda pareja está justo en el medio ahora. Un tirón del cable y parte del sendero se desmorona. No mucho, solo medio metro, pero suficiente para plantar las primeras semillas del miedo. Gritos, conmoción, Brian regresando corriendo para ayudar a los que cayeron.
Nadie está gravemente herido, solo moretones y susto, pero lo principal está hecho. Su confianza ha sido sacudida. Solo un accidente, Brian tranquiliza al grupo, ayudándolos a cruzar la sección desmoronada. Estas cosas pasan en las montañas. Lo importante es mantenernos juntos. Mantenerse juntos. Bueno, pronto necesitarán aferrarse unos a otros más fuerte que nunca, porque el próximo accidente ya los está esperando adelante. Después del almuerzo, el clima comienza a deteriorarse exactamente como estaba pronosticado. La visibilidad cae, el viento aumenta. Momento perfecto para el acto 2. Específicamente los enruté a través de esta sección, un estrecho saliente sobre un abismo donde la comunicación es irregular. Una radio ya está esperando su momento, escondida bajo una roca, exactamente como la de Brian, solo que con el micrófono arrancado. El grupo se acerca al saliente justo cuando la niebla se espesa particularmente. Brian intenta contactar con la base, reportar que están pasando el punto de control. La radio sisea con interferencia. Qué extraño, escucho su voz, todo estaba funcionando bien esta mañana. Por supuesto que estaba funcionando hasta que la cambié durante la conmoción con el deslizamiento de tierra. Ahora están incomunicados del mundo exterior. Solo la baliza de emergencia debería activarse en caso de peligro real, pero para cuando sea necesaria, será demasiado tarde. Por la tarde están retrasados con respecto al horario. El derrumbe y los problemas de comunicación tomaron demasiado tiempo. En lugar del campamento planificado, tendrán que montar el campamento aquí mismo, en la meseta azotada por el viento. Los observo montar tiendas con manos temblorosas por el agotamiento, como Brian trata de animar al grupo, pero la incertidumbre ya se infiltra en su voz. Por la noche comienza a nevar. Me siento en mi refugio, escuchando cómo el viento arroja bolitas de nieve contra la tienda. Mañana enfrentan la parte más desafiante de la ruta, donde el sendero serpentea entre afloramientos rocosos, donde cada paso podría ser el último y donde les espera su sorpresa principal. En la oscuridad reviso mi equipo. Todo debe estar listo para mañana: cuerdas, mosquetones, pistola de bengalas. En algún lugar en su tienda, Brian probablemente sostiene a Emily, le susurra consuelo al oído. Tal vez incluso están haciendo planes para el futuro, tan distante y tan fantasmal aquí en las montañas. Que disfruten su última noche tranquila. Mañana no tendrán tiempo para el romance. Mañana aprenderán lo que sucede cuando juegas con los sentimientos de alguien a 3,000 metros sobre el nivel del mar, cuando traicionas a alguien que conoce cada roca en estas laderas, cuando piensas que puedes engañar a un hombre para quien las montañas se han convertido tanto en hogar como en juez. El amanecer del tercer día pintó los picos nevados de rojo sangre. Tomé posición antes del amanecer, mientras el grupo apenas se preparaba para partir. Su campamento abajo parecía de juguete, tiendas coloridas contra una blancura interminable. Desde aquí, en el punto alto, puedes verlos claramente afanándose, reuniendo equipo, incluso a través de la nevada. Reconocí los gestos característicos de Brian. Está explicando algo agitando los brazos, probablemente contándoles sobre la ruta próxima, sobre cómo pronto cruzarán el paso y estarán a salvo. Pobre tonto, ni siquiera sospecha que el peligro real espera justo aquí arriba en la cima. Base llamando al grupo Alfa, me copian. La radio en mi cinturón cobra vida con la voz del despachador. Silencio, por supuesto, su radio se averió accidentalmente ayer. Base, aquí guardabosques Alejandro en el punto de observación junto al paso. Puedo ver al grupo, están comenzando el ascenso, mi voz suena militarmente precisa. Copiado, manténlos vigilados, el pronóstico muestra peligro de avalancha. ¿Peligro de avalancha? Oh, seguro, especialmente cuando sabes exactamente dónde colocar las cargas.
3 años trabajando en las montañas me enseñaron mucho, por ejemplo, que una pequeña explosión dirigida en el lugar correcto puede desencadenar un deslizamiento de nieve y una bengala de señal si se dispara en cierto punto de la pendiente. El grupo comienza a subir la empinada pendiente. Se mueven lentamente, con cautela. Los accidentes de ayer claramente sacudieron su confianza. Brian lidera abriendo camino. Emily cierra la marcha. Ahora mantiene su distancia de él como si sintiera algo. Entre ellos, 4 turistas atados con cuerda como prisioneros encadenados en una sola línea. Saco mis binoculares. Ahí están, conquistando la primera sección empinada. Ahí se detienen para un descanso. Incluso desde aquí puedo ver lo pesadamente que respira el anciano profesor. Ahí comienzan a moverse de nuevo y entonces Brian hace exactamente lo que conté que haría. Elige un camino más corto, cortando a través del zigzag del sendero. Idiota, susurro, viéndolos moverse hacia la pendiente abierta. Tú mismo enseñaste a otros a no ir aquí después de una nevada, pero el amor hace a la gente ciega, especialmente cuando están apurados por terminar la ruta y estar solos juntos. Veo a Emily tratando de decirle algo, probablemente advirtiéndole sobre el peligro, pero él simplemente la ignora. Necio con exceso de confianza. Alcanzan la sección más peligrosa justo cuando el sol se eleva lo suficiente para comenzar a derretir la nieve. Tiempo perfecto, ubicación perfecta. Saco la pistola de bengalas, la misma que cada instructor lleva, equipo estándar para señales de socorro o para desencadenar una avalancha. Disparo el primer tiro justo por encima del grupo. La bengala roja silba mientras se entierra en la nieve. El sonido del disparo hace eco en los acantilados, creando la ilusión de una caída de rocas. Veo a los turistas sobresaltarse, cómo Brian mira a su alrededor tratando de identificar de dónde viene la amenaza. El segundo disparo aterriza a la derecha. Ahora están realmente asustados. Brian grita algo, tratando de acelerar el movimiento del grupo. Demasiado tarde, amigo, demasiado tarde. El tercer disparo se convierte en el último. El punto ardiente perfora exactamente la cornisa saliente y por un segundo reina un silencio absoluto. Luego la pendiente cobra vida. Comienza como un susurro suave, como alguien pasando páginas en un libro gigante, luego el sonido crece, convirtiéndose en un estruendo. La placa de nieve comienza a moverse, lenta, casi majestuosamente. Veo los ojos de Brian ensancharse con horror cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, como Emily grita señalando hacia arriba, como los turistas entran en pánico. La avalancha los envuelve en segundos, un muro blanco se estrella contra el grupo, arrastrando todo a su paso. Ni siquiera tienen tiempo de desenganchar la cuerda de seguridad, esa misma cuerda que se suponía debía protegerlos ahora los arrastra hacia el infierno nevado. Espero otros 5 minutos hasta que el polvo de nieve se asienta, luego enciendo la radio. Base, aquí guardabosques Alejandro observando avalancha en el sector D7. Grupo turístico atrapado en el deslizamiento, necesito asistencia urgente. Copiado, enviando equipo de rescate, puedes determinar la ubicación de las víctimas. Parece que han sido arrastrados hacia el pequeño barranco, comenzando descenso para reconocimiento. Deliberadamente me tomo mi tiempo con el descenso. Que se congelen un poco, que piensen sobre la vida. Para cuando llego al sitio, ya se han desenterrado de la nieve. Milagrosamente, nadie murió, solo moretones y congelamiento leve. La avalancha simplemente jugó con ellos como un gato con un ratón antes de dejarlos caer en el barranco. Guardabosques Alejandro, esquío bajando la pendiente, actuando como un rescatista sin aliento, todos vivos. Brian está de rodillas, cabeza entre sus manos, su exceso de confianza lavado con la nieve. Emily tiembla de frío y miedo, tratando de ayudar a los turistas, y yo examino el área, calculando mi próximo movimiento. La motonieve solo puede llevar 4 personas, digo, mirando a los turistas temblorosos. Tendremos que hacer 2 viajes. Pero Brian levanta sus ojos hacia mí y veo entendimiento en ellos.
finalmente lo está comprendiendo. Evacuaremos a los civiles primero, mi voz no admite discusión. Tú y tu asistente esperarán el segundo viaje. Estoy seguro de que tienen mucho de qué hablar. Ayudo a los turistas a subir a la motonieve. Ni siquiera notan la mirada que Brian y yo intercambiamos, pero Emily sí lo nota, y algo en su rostro me dice que también lo ha descubierto. Volveré en un par de horas, digo, arrancando la motonieve. Quédense juntos. Todo tipo de cosas suceden en las montañas. Mientras la motonieve se aleja llevando a los turistas asustados hacia la seguridad, doy un último vistazo a la pareja restante. Están parados cerca uno del otro, pero ahora hay un abismo entre ellos, tan ancho como este barranco. Me pregunto en qué pensarán durante estas 2 horas, en lo maravillosas que se ven las montañas en el sol poniente o en lo que sucede cuando traicionas a alguien que conoce todos los secretos de estas montañas. Venganza. La noche en las montañas es especial. Cuando el sol desaparece detrás de los picos, el mundo se encoge al diminuto punto de luz de una linterna de emergencia. Todo lo demás es oscuridad sin fondo donde se esconden todos tus miedos. Observo 2 figuras en el barranco a través de gafas de visión nocturna. Se sientan junto a un débil fuego, tratando de mantenerse calientes. Han pasado 4 horas desde que me llevé a los turistas. 4 horas a solas con el miedo y el frío. Emily y Brian apenas hablan, hay un muro entre ellos ahora, no de nieve y hielo, sino de darse cuenta de su propia estupidez. Veo cómo ella periódicamente se sobresalta con cada sonido proveniente de las laderas, cómo él verifica nerviosamente la hora en su reloj, entendiendo que el rescatista debería haber regresado mucho antes. Base llamando a guardabosques Alejandro, la radio cobra vida con la voz del despachador. Reporte situación en punto de observación. Turistas entregados a salvo, volviendo por los restantes tan pronto como el clima lo permita, respondo. En realidad el clima es perfecto, cielo estrellado, helada ligera, condiciones ideales para el trabajo nocturno de un guardabosques o para el acto final de la venganza. Desciendo más cerca, escondiéndome detrás de afloramientos rocosos, ahora sus voces son audibles, subdued tensas, finalmente están empezando a hablar. Esto no fue un accidente, ¿verdad? La voz de Emily tiembla, la avalancha, la radio, todo eso. Él sabía todo el tiempo. Vamos, Emily, Brian trata de actuar valiente, pero escucho miedo en su voz. Solo una coincidencia. Es un profesional, tiene que rescatarnos. Profesional, se ríe amargamente. No lo conoces como yo. Era un marine, Brian, 3 años en zonas de combate. ¿Crees que es difícil para él organizar un accidente? Una pesada pausa sigue. En algún lugar en la distancia, una roca se suelta de la pendiente, su eco rebotando en las paredes del barranco como una risa siniestra. ¿Qué he hecho?, susurra Emily, y en su voz escucho genuino remordimiento por primera vez. ¿Por qué? Por un par de semanas de adrenalina, por una ilusión de libertad. Oye, nos amamos el uno al otro. Brian trata de abrazarla, pero ella se aleja. Amor, su risa suena como sollozos. Ni siquiera nos conocemos, Brian. Cambié a un hombre que moriría por sus principios ¿por qué? Por un bonito cuento de hadas sobre romance en las montañas. Veo a Emily ponerse de pie, caminar hasta el borde de la plataforma. Su silueta se destaca nítidamente contra el cielo estrellado. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Continúa. No es el frío, no es el peligro, sino entender que no solo traicioné a mi esposo, me traicioné a mí misma, a lo que creía, a lo que me enorgullecía. Emily, detente, Brian se levanta también. Solo está retrasado, volverá pronto y todo será. Nada será, lo interrumpe. Realmente no entiendes, no está retrasado, está esperando, observando como le enseñaron en los marines. Estudia a tu enemigo, desgástalo y luego. En este momento enciendo la potente linterna, dirigiendo el haz directamente hacia ellos. Se congelan, cegados por la luz repentina.
Y luego les doy una oportunidad de darse cuenta de sus errores. Mi voz hace eco a través del barranco. Desciendo hacia ellos lentamente, manteniendo la luz en sus ojos. Emily no se mueve, ya sea por miedo o por comprender lo inevitable. Brian da un paso atrás y su talón se posa sobre el borde del acantilado. Guardabosques Alejandro, enciendo la radio. Llegué al punto de evacuación, comenzando a subir a las víctimas. Copiado, responde la base, necesitas asistencia. Negativo, me las arreglaré. Saco la cuerda y el equipo de seguridad, todo según el libro, de acuerdo con el protocolo. Lanzo el extremo de la cuerda a Emily. Las damas primero, aseguro a través del arnés, verifico la resistencia del mosquetón. Ella toma la cuerda en silencio, sus dedos temblando pero sus movimientos precisos. Después de todo, sigue siendo una instructora experimentada. Comienzo a tirar de ella hacia arriba, metro a metro. Cuando está a mitad de camino, me vuelvo hacia Brian. Prepárate, sigues tú, él asiente nerviosamente, revisando su equipo. Emily está casi en la cima cuando saco la pistola de bengalas, la misma que desencadenó la avalancha. ¿Sabes qué es divertido? Digo, mirándolo a los ojos. En las montañas a menudo hay un eco, especialmente de sonidos fuertes. El disparo truena como un aplauso de destino. La bengala roja silba en el cielo nocturno, sus reflejos bailando en las paredes del barranco, y luego viene el eco, multiplicado por los acantilados, y con él ese mismo sonido que todos los guías de montaña temen, el sonido de la nieve despertando. No, Brian alcanza a gritar mientras la pared de nieve se desprende de la pendiente. Logro dar un tirón a la cuerda, subiendo a Emily un momento antes de que la avalancha envuelva el fondo del barranco. Trueno, rocas triturándose y luego silencio, interminable silencio reinante de la noche montañosa. ¿Qué has hecho?, susurra Emily, mirando hacia abajo donde el flujo de nieve ha tragado todo, incluidos los últimos rastros de su romance. Yo empiezo a enrollar la cuerda. Solo señalé a la base sobre la finalización de la operación de rescate. Desafortunadamente, no todos pudieron ser salvados. Tales cosas suceden en las montañas, especialmente a aquellos que olvidan la precaución. Enciendo la radio. Base Guardabosques Alejandro reportando segunda avalancha ocurrida. Una víctima. Búsqueda imposible hasta la mañana. Copiado, la voz del despachador suena cansada, regresa a la base. Caminamos hacia la motonieve. Emily está en silencio, y en este silencio hay comprensión de lo que sucedió, de lo que tenía que suceder, y de lo que les sucede a aquellos que juegan con un hombre para quien las montañas se convirtieron no solo en trabajo, sino en un instrumento de justicia. Dicen que el tiempo cura, mienten. 3 meses han pasado desde esa noche en las montañas y Emily todavía se despierta gritando. Lo escucho a través de la pared, dormimos en habitaciones separadas ahora. Escucho cómo camina por el apartamento en las horas antes del amanecer, cuando cree que estoy dormido, cómo se detiene en la ventana, mirando fijamente los picos de las montañas apenas visibles en la oscuridad. Me pregunto qué ve allí. La avalancha tragándose a su amante o su propio reflejo, una pálida sombra de la mujer confiada que solía ser. Nunca volvió al trabajo. ¿Quién contrataría a una instructora cuyas manos tiemblan a la vista de la nieve, que ve un recordatorio de lo que presenció en cada pendiente montañosa? Trastorno de estrés postraumático, dijo el terapeuta, como si eso explicara algo. Encontraron el cuerpo de Brian solo después de una semana, cuando comenzó a derretirse, o más bien lo que quedaba de él. Conclusión oficial, accidente. Nadie investigó más profundo. Tales cosas suceden a menudo en las montañas, especialmente con guías demasiado confiados que no siguen los protocolos de seguridad. Cerraron el caso rápidamente, pero algo en las miradas de mis colegas cambió. No dicen nada en voz alta, pero lo siento, saben o sospechan. Lo hiciste a propósito, dijo Emily una noche cuando nos encontramos en la cocina.
No una pregunta, una afirmación. Su voz sonaba hueca, sin vida. Planeaste cada detalle, vertí té en silencio en las tazas. Su mano temblaba tanto que tuve que ayudarla a sostener la taza. ¿Por qué no me miraba? ¿Por qué no simplemente divorciarte de mí? ¿Qué habría cambiado? Me senté frente a ella. ¿Te habrías fugado hacia la puesta de sol con él, vivido felices para siempre? No, querida. Las lecciones deben enseñarse de manera diferente para ser recordadas. Se estremeció derramando té, gotas calientes en la piel pálida, pero ni siquiera notó el dolor. Eres un monstruo, susurró. No negué con la cabeza. Solo soy un hombre que conoce el precio de la traición y sabe cómo castigar por ello. Desde esa noche, apenas habla, realiza mecánicamente las tareas domésticas, cocina comida que apenas come. A veces la escucho hablando consigo misma en una habitación vacía o con Brian. ¿Quién sabe qué ocurre en la mente de alguien que presenció tales cosas? Sus padres intentaron intervenir, trataron de convencerla de mudarse con ellos. Se negó no por amor a mí, sino por miedo. Lo vi en sus ojos cuando apresuradamente negó con la cabeza rechazando su oferta. Tiene miedo de que la encuentre, de que una noche ese disparo suene nuevamente, seguido por la muerte blanca. Es curioso, pero nuestro matrimonio es más fuerte ahora que nunca. No por amor o lealtad, sino por miedo y comprensión. Ella sabe de lo que soy capaz de hacerles a aquellos que me traicionan, y yo simplemente observo cómo lentamente se desmorona la psique de alguien que ha perdido su fundamento. Hoy regresé del servicio antes de lo habitual. La casa está inusualmente silenciosa. Entro en la cocina y me congelo en la puerta. Emily está sentada a la mesa, fotos desplegadas ante ella. Nuestras viejas fotos en las montañas cuando éramos felices o creíamos serlo. Intenté recordar, dice sin levantar la cabeza, cuando salió todo mal, cuando decidí que podía jugar con un hombre capaz de tales cosas. ¿Y qué recordaste? Me apoyo contra el marco de la puerta. Nada, recoge las fotos con manos temblorosas. Todo está como en una niebla, como entonces en el barranco. ¿Sabes? Escucho ese sonido cada noche, el estruendo de la nieve cayendo, el grito de Brian, tu voz tranquila en la radio. Se calla, agarrando las fotos tan fuerte que sus nudillos se vuelven blancos. Nunca me dejarás ir, ¿verdad? En su voz no hay pregunta, hay entendimiento. ¿A dónde irías? Me acerco, pongo mis manos sobre sus hombros. Se estremece pero no se aleja. ¿Quién te entendería mejor que el hombre que te hizo así? Comienza a llorar silenciosamente, sin esperanza, y yo estoy de pie sobre ella, mirando por la ventana donde se elevan los picos de las montañas. Guardan nuestro secreto, uno de muchos en su eterna historia, guardan la memoria de esa noche cuando se sirvió la justicia, cuando se enseñó la lección. Y Emily, bueno, ella aprendió esa lección demasiado bien, tanto que ahora no puede vivir con este conocimiento, no puede huir de él, solo puede existir junto al hombre que le mostró el verdadero precio de la traición. Cada mañana voy a trabajar para salvar personas en las montañas. Cada tarde regreso a casa con una mujer que una vez amé y ahora solo mantengo en la jaula de mi venganza. Y en algún lugar, bajo el espesor de la nieve, yace un hombre cuya muerte se convirtió en su eterno recordatorio. Algunos errores no pueden arreglarse, algunas heridas no sanan, algunas venganzas son peores que la muerte.